Vamos a leer Eclesiastés 3. ¿Ya? Yo tengo aquí la versión textual, la tercera edición. ¿Ya? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de los cielos tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene quien trabaja de todo aquello en que se afana? He visto el trabajo que Elohim ha impuesto a los hijos del hombre para que lo cumplan. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y puso eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Ja Elohim ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que alegrarse y disfrutar su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y vea el fruto de toda su labor. He entendido que todo lo que hace Ja Elohim es perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Ja Elohim lo hizo así, para que los hombres teman delante de él. Lo que es, ya ha sido. Lo que será, ya fue. Y Elohim hace volver lo que pasó. Ya, antes de continuar, solamente quería hacer algunas salvedades como para cuando estén leyendo esto puedan entender. Aquí hay una parte que dice endechar, y yo creo que quizás ustedes saben, pero como estoy ¿cómo se llama? Grabando esto, hay una palabra que dice hay tiempo de endechar y tiempo de bailar, si mal no recuerdo. La endecha, que creo que muy probablemente, ¿cómo se llama? Ustedes sepan, ¿cierto? Es lo que se hacía como una lamentación, ¿cierto? Especialmente en el funeral o en la pérdida de algo. Era como una frase, como, por decirlo así, un poema, pero triste, un poema de lamentación. ¿Ya? Eso. ¿Qué más sobre esto para poder entenderlo? Eh, bueno, que cuando dice aquí de que puso eternidad en el corazón de ellos, ¿cierto? Está hablando de la obra de Dios, ¿cierto? Que está en toda su creación, aunque, ¿cómo se llama? En nosotros o nuestro cuerpo físico, ¿cómo se llama? No es eterno, pero dice que puso eternidad en el hombre porque todas las cosas son perpetuas, ¿me entiendes? Como dice aquí, todo lo hizo, todo lo hizo perpetuo, o sea, todo lo hizo para que pueda cumplir su ciclo y seguir adelante y no extinguirse. También uno podría interpretarlo como puso eternidad en el tema del espíritu y el alma, ¿cierto? Que son indestructibles por sí mismas, ¿cierto? El cuerpo se va envejeciendo, se va desgastando y muere, pero el espíritu y el alma son indestructibles por sí mismas, salvo que Dios las destruya, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Eso. Entonces uno podría interpretar, según el contexto bíblico, que puso eternidad en el corazón de ellos, en que puso parte de su labor, de su creación, ¿cierto? Que todo se va a repetir como un ciclo, y también uno lo puede interpretar como la parte espiritual y la parte almática del hombre. ¿Ya? ¿Qué más? Este pasaje del versículo 15 muchas veces se usa, ¿cierto? Y yo también, ¿cómo se llama? Lo he, ¿cómo se llama? Usado harto, para poder decir de que Dios restaura las cosas que pasaron y para poder hablar sobre el tiempo kairos de Dios, ¿cierto? Que para Dios, Dios es un eterno presente. Y aunque este pasaje en particular no es la prueba del tiempo kairos de Dios en sí mismo, sino que uno puede entender, por ejemplo, ciertos pasajes cuando ¿cómo se llama? El Señor dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Vemos de que Dios no es limitado a un tiempo cronológico, ¿cierto? Dios está por sobre el tiempo porque Él creó el tiempo, ¿cierto? Pero este pasaje muchas veces se usa para decir lo que es, ya ha sido. O sea, que Dios, las cosas presentes para Él ya fueron, ¿cierto? Y lo que será, ya fue. O sea, el futuro es algo que para Dios ya pasó, porque Dios está por sobre el tiempo. Y Elohim hace volver o restaura lo que pasó. Nosotros podemos entender con este pasaje ese tiempo kairos de Dios, pero en el contexto inmediato,
del texto, lo que está ¿cómo se llama? Tratando de, ¿cómo se llama? Es decir, ¿cierto? El rey, ¿cómo se llama? Salomón, es que todas las cosas que ocurren en la creación del hombre, Dios las hizo como un ciclo. Dios las hizo con cierta perpetuidad. Entonces está diciendo, las cosas que han pasado hace muchos años atrás son las mismas que pasan ahora. Las cosas que pasan ahora son las mismas que pasaron hace 1000 años atrás. Y las cosas que van a pasar ya pasaron anteriormente. ¿Me entienden? Por ejemplo, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Él da, ¿cómo se llama? El ejemplo de guerras, que es cierto, hay tiempo para la guerra, hay tiempo para paz, hay tiempo para reír, para llorar, ¿cierto? Siempre el hombre ha estado en guerra, siempre han habido tiranos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está intentando explicar aquí es que la vida del hombre tiene un ciclo. Por eso que él no puede hacer nada nuevo en el sentido que no puede intervenir, ¿cierto? O no puede cambiar, ¿cierto? La perpetuidad de la creación de Dios. Por ejemplo, el hombre no puede hacer que el sol ¿cómo se llama? No salga más, ¿me entiendes? Y que el día sea más largo, ¿me entiendes? El hombre, ¿cómo se llama? No puede hacer que si siembra una semilla con ¿cómo se llama? Todas las condiciones buenas, ¿cierto? El hombre no puede impedir que esa semilla empiece a germinar, ¿entiendes? Es algo que Dios creó y que es así. Entonces, ese es el sentido que, ¿cómo se llama? Le está dando el rey Salomón para poder explicar un punto, ¿cierto? Que el hombre no saca nada con afanarse, con luchar en contra de la creación de Dios, ¿no es cierto? Porque todo tiene su ciclo, sino que tiene que disfrutarla y en eso encontrar su propósito. Y en ese sentido también uno puede interpretar que puso eternidad en el corazón de ellos porque hay un propósito. No es un mensaje pesimista, sino, ¿cómo se llama? Al contrario. Yo no puedo intervenir la creación de Dios, sino que lo que le conviene al hombre, como es una criatura, ¿cierto? Temer a Dios y gozarse o encontrar el propósito que Dios le ha dado, ¿cierto? En esta creación que Dios creó para nosotros, ¿cierto? Sigamos. Dice, vamos en el Eclesiastés 3, versículo 16. Vi más debajo del sol. En el lugar del derecho, allí la impiedad. En el lugar de la justicia, allí la iniquidad. Y dije en mi corazón, al justo y al malvado lo juzgará Ja Elohim, porque allí hay un tiempo para cada asunto y para cada obra. Respecto a los hijos del hombre, dije en mi corazón, Ja Elohim los ha aprobado para que ellos mismos vean que son semejantes a bestias. Porque lo mismo que sucede al hombre sucede a la bestia. Un mismo suceso es. Como muere uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento. El hombre no tiene ventaja sobre el animal, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar, todos proceden del polvo, y todos vuelven al polvo. ¿Quién conoce el espíritu de los hijos del hombre? ¿Sube él hacia arriba, y el hábito de la bestia baja a la tierra? Así pues, he visto que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esa es su porción. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que habrá después de él? Ya. Para poder entender este punto que está intentando, ¿cierto?, explicar ¿cómo se llama? Salomón, ¿cierto? Él está diciendo de que lo que se ha encontrado, ¿cierto?, él, es que donde debería haber justicia no la hay. Y creo que eso es importante porque es lo que más nos encontramos. O sea, primero él dijo, ¿cierto?, que todo tiene su ciclo, todo lo que ha pasado o todo lo que él puede darse cuenta que está pasando y que va a pasar, son cosas que ya han pasado anteriormente, es un ciclo. Por eso yo les hablé, por ejemplo, siempre han habido tiranos, siempre han habido malos gobiernos, malas personas, buenos gobiernos, tiempo de prosperidad, tiempo de escasez, ¿cierto? Entonces, él dice, donde debería haber justicia encontré impiedad e iniquidad. Entonces, nosotros también nos vamos a encontrar siempre con eso y entender de que siempre ha sido así. Pero esta gran diferencia es que el rey Salomón se limita a la sabiduría humana. Él encuentra una sabiduría que tiene que ver con lo humano, ¿cierto? Con lo que al hombre como ser humano, que es lo más conveniente para poder vivir su vida creacional con Dios. Lo cual es bueno, pero es limitado. Sin embargo, con el Señor Jesucristo, cuando viene el Señor Jesucristo, nos da otra sabiduría que viene de lo alto, que está escrito, ¿cierto? Que hay una sabiduría que es humana y que puede terminar siendo diabólica,
y hay una sabiduría que viene de lo alto. Y cuando nos encontramos con Jesús, ¿cierto? Su sabiduría excede a todo conocimiento y excede a las limitaciones del ser humano. Porque lo primero que hace Jesús con nosotros, o Dios por medio de Jesús con su Espíritu Santo con nosotros, es hacernos nacer de nuevo y darnos vida eterna. Entonces ya no es que haya eternidad en nosotros, como decía se llama el pasaje anterior, por causa de que hemos sido creados por Dios, sino que ahora realmente la vida eterna de Dios vive en nosotros de una manera abierta y manifiesta. Entonces nuestros propósitos, nuestro sentido de vida cambia y sube de nivel, ¿me entiendes? Y ya no se limita a un ciclo creacional que tiene un inicio y tiene un final, sino que Dios nos pasa a ser hijos y nos pasa a ser miembros de su reino. Por lo tanto, los propósitos en que vivimos, ¿cierto?, ya son del reino de Dios. Y eso muchas veces, amadas, pasa entre nosotros, como miembros de la iglesia. Muchas veces en la iglesia nos encontramos con hermanos que tienen este pensar y este sentir, que no es del todo malo, ¿cierto? Que nuestra mirada está solo puesta en lo natural, en lo palpable, y puedo ser muy lógico, puedo ser muy práctico, puedo ser muy bueno, puedo incluso ser una persona muy temerosa de Dios, como Job, por ejemplo. Pero estaba limitado su relación a una relación entre criatura y creador, pero no entre padre e hijo, no entre rey y una persona llamada a reinar junto con el rey. ¿Me entienden? Job era temeroso de Dios, apartado del mal, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Pero estaba limitado. Dios lo hace pasar a propósito ese tremendo quebranto de perder a su familia, de tener un cáncer, a la piel, terminal, ¿cierto? Y de todo lo que sufrió, porque era la única manera de quebrantar esa humanidad, esa sabiduría que muchas veces se puede transformar en soberbia, como, ¿cierto?, para poder llevarlo a un nivel superior de relación con Dios, donde ya no fuese el creador y la criatura, sino que fuese entre el Padre y el Hijo. ¿Me entienden? Entonces, cuando vemos que es entre el Padre y el Hijo, la relación y el propósito es diferente. Entonces, claro, desde un punto de vista humano, dice, lo mismo le ocurre al hombre que a una bestia, ¿cierto? Nace y muere, por lo tanto, lo más provechoso es que el hombre pueda encontrar su propósito como una criatura, gozarse en lo que hace, ¿cierto? Para que nosotros podamos ver de que en nuestro trabajo, por muy laborioso que sea, por muy difícil que sea, ¿cierto? Tenemos que encontrar cierto gozo, si no nos vamos a desanimar, ¿cierto? Y el gozo quizás no es en el trabajo en sí mismo, porque quizás estoy en un trabajo que no es tan grato, ¿cierto? Me cansa, me estresa un poco, sino el gozo es en el fruto que da ese trabajo, ¿me entienden? Por ejemplo, yo ayer le pude comprar a mi hijo, una pizarrita, ¿cierto? Así chiquitita, con tiza. Y hoy día estaba jugando y le dije, hijo, cuánto gozo me da, ¿cierto?, ver que tú estás contento, que disfrutas las cosas que yo te puedo comprar. Entonces él decía, sí, papito, a mí también, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que ese es el gozo, esa es la recompensa, la cual tenemos que tomar, pero no limitarnos a eso, ¿me entienden? Sino entender, ¿cierto?, que va más allá de eso, ¿cierto? Con Cristo Jesús nosotros tenemos un propósito de trascendencia eterna, que va más allá de este ciclo de vivir y morir. Por lo tanto, ya no somos de este mundo, que es lo que dice, el Señor Jesucristo. Ya no son de este mundo. Están aquí en este mundo, pero ya no son de este mundo. Y cuando está hablando de no son de aquí, es porque ahora estamos en la eternidad, estamos en el reino. ¿Entiendes? Nuestros propósitos cambiaron, nuestro sentido de vida cambia. Por eso que lo terrenal es solo un paso, es solo un trabajo para recibir el fruto después en la eternidad. Entonces tenemos que entender que nosotros en Cristo Jesús tenemos un propósito mayor, ¿ya?, que sale de este ciclo, pero en lo cotidiano, en el día a día, tenemos que también nosotros poder encontrar la alegría en el fruto. Por ejemplo, yo
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Administrando a alguien que lo está pasando mal en el trabajo. Porque, ¿cómo se llama? Las cosas es un cargo difícil, es un cargo complejo y las exigencias son complejas por el cargo en sí mismo. Entonces, pero gracias a ese trabajo, ¿cierto? Él pudo comprar, ¿cómo se llama? Ciertas cosas. Entonces yo le dije, mira, cada vez que estés en esto que te compraste con tu trabajo, disfrútalo. Ve, mira, este es el fruto de mi trabajo. Mira las cosas que no quiere decir que yo ponga las cosas en las cosas, o que yo ponga a la vista las cosas, ¿cómo se llama? En materiales. Pero gózate, ¿entiendes? Porque si no encuentras el gozo en el fruto de tu trabajo, te vas a amargar, te vas a deprimir. Entonces, todo trabajo tiene su recompensa, todo trabajo tiene su fruto. Quizá usted hace un trabajo que no es, ¿cómo se llama?, remunerado también, ¿cierto? Pero todo trabajo tiene su fruto. Criar hijos, todo tiene su fruto. Entonces, gocémonos en el fruto, porque si no nos gozamos en el fruto que da, nos vamos a terminar amargando y va a ser algo tedioso. ¿Entiendes? Muchas veces no necesariamente lo que se hace es lo que me apasiona. ¿Entiendes? Que es lo que hoy día, por ejemplo, creo que ¿cómo se llama? Se está criando, ¿cómo se llama? Generaciones, ¿cierto? O se están formando, ¿cómo se llama? Generaciones que literalmente son de cristal. ¿Me entiendes? Entonces se les promueve de que tienen que dedicarse a lo que le apasiona, lo que te hace sentir bien. Y la vida no es así. Nosotros tenemos que criar hijos que estén capacitados para poder hacer cosas que aunque no les gusten, las tienen que hacer. ¿Me entienden? Porque la vida nunca te da lo que tú quieres hacer. O sea, uno quisiera hacer un montón de cosas, ¿cierto? Yo quisiera haber sido, no sé, un astronauta. Yo hace 15 años atrás creo que tendría que haber estudiado ingeniería o debería haber estudiado esto, todo otro, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer y en lo que nos tenemos que gozar y nuestros hijos tienen que estar preparados para que nosotros podamos enseñarle a que se gocen en el fruto, no necesariamente que no necesariamente va a ser grato lo que hacemos. Muchas veces nosotros hay cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas, pero tenemos que encontrar gozo en el fruto. Ya, hermanas, yo creo que alcanzamos a leer un poquito del capítulo 4 para terminar. Capítulo 4. Me volví y vi todas las opresiones que se cometen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin que nadie los consolara, y del lado de sus opresores la fuerza bruta, sin nadie que los consolara. Y alabé a los que ya habían muerto más que a los que todavía viven. Pero más dichoso que ambos es aquel que hasta ahora no ha sido, que no ha visto las malas obras que se hacen debajo del sol. He visto asimismo que todo trabajo y toda obra excelente despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y devora su propia carne. Más vale un puñado de sosiego que ambos puños llenos de trabajo y de correr tras el viento. Me volví otra vez y vi esta vanidad debajo del sol. Hay quien está solo, sin nadie que lo acompañe, sin hijos ni hermanos, pero aún así su afán no tiene fin. Su ojo no se harta de riquezas, y no se pregunta, ¿para qué pues me afano y me privo de placeres? También esto es vanidad y tarea penosa. Dos pueden más que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará al otro, pero ay del que está solo. Cuando caiga no habrá quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, se calientan entre sí, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguien prevalece contra uno, dos lo resistirán, y cordel de 3 dobleces no se rompe pronto. Más vale joven pobre y sabio que rey viejo y necio que no admite consejos. Aunque para reinar haya salido de la cárcel, o aunque en su reino haya nacido pobre. Vi a todos los vivientes debajo del sol marchando con el joven sucesor que lo reemplazaba. No tenía fin la muchedumbre que lo seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Ciertamente, esto también es vanidad y correr tras el viento. Bueno, creo que lo que sigue, ¿cómo se llama el autor acá, cierto? Es que la imperfección del hombre. Que Dios creó todo perfecto, como un ciclo que se repite. Sin embargo, vemos aquí que él encuentra injusticia donde tiene que haber justicia. Él encuentra que hay gente que oprime, ¿cierto? Y que los oprimidos no hay nadie que los salve o que los consuele, y que más encima los opresores tienen el poder
de hacerlo, ¿me entiendes? Y nosotros vemos aquí lo que ha provocado el pecado, no como entendiendo el pecado algo externo, ¿cierto?, al ser humano, sino lo que hemos provocado nosotros como seres humanos, por el pecado que hay en nosotros, ¿me entienden? ¿Cómo se llama? No es que el hombre es una víctima del pecado, ¿no? Por eso que, ¿cómo se llama? Las escrituras dicen de que nosotros somos pecadores y tenemos pecado, ¿me entienden? Entonces, nos encontramos de que, por ejemplo, toda obra excelente, toda obra grande va a despertar envidia, etcétera, etcétera. Entonces, ante esta problemática, el rey dice, con este mundo injusto, con este mundo donde hay opresión, donde hay envidia, donde hay rencor, donde hay malicia, donde al parecer todo lo que el hombre interviene en la creación que Dios le dio para que la gobernara, para que pudiera disfrutarla, todo lo enturbia, todo lo hace mal. Entonces dice, ante esta ocasión, ¿cierto? Yo encontré de que más dichoso es el que está muerto o el que no ha nacido aún, porque no se ha encontrado en un mundo, ¿cierto?, que justamente que está lleno de injusticia. ¿Entiendes? Sin embargo, les vuelvo a reiterar de que Jesucristo nos sacó de esa condición, de ese círculo vicioso del pecado, entendiendo de que creacionalmente Dios no creó el mundo para eso, sino que es la perversión del hombre, la rebelión del hombre, el pecado del ser humano, y cuando hablo del hombre estoy hablando de hombre y mujer, ¿cierto?, el que nos mantiene en esa condición desde lo más macro a lo más micro. Ustedes ven que, ¿cierto?, en una familia, cosas tan pequeñas como, por ejemplo, de que si a un niño yo le doy un regalo, ¿cierto?, más grande que, ¿cómo se llama?, al otro, eso puede, ¿cómo se llama?, despertar envidia, rivalidad, celos entre niños pequeños, ¿me entienden? Entonces yo puedo traspolar esto a lo muy macro, a lo muy micro, entendiendo de que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Jesucristo nos vino a liberar de esa naturaleza pecaminosa, no como algo que se va, porque como les digo, no es el pecado algo externo que nos obliga a hacer cosas, sino que el pecado es parte, desgraciadamente, es parte de nuestra esencia. Y la manera de liberarnos del pecado es justamente depositar en nosotros la vida eterna y el poder necesario para poder vencer esa naturaleza que tiende al mal. ¿Me entiende? Entonces ese poder está en usted porque se lo dio Dios. Eso sí es algo que vino externamente hacia su vida. El poder del Espíritu Santo que está dentro de usted para poder vencer el pecado. Entonces desde ese punto de vista nosotros entendemos de que por más que estamos en un mundo injusto, por más que estamos en un mundo, ¿cierto?, lleno de impiedad, etcétera, etcétera, nuestro propósito y el propósito que realmente tiene el ser humano, crean Dios o no, no es esto. El propósito creacional original de Dios era que el hombre pudiera gobernar la tierra, sojuzgar la tierra, poder abastecerse de toda la creación que Dios le dio. Acuérdense que cuando Dios crea al hombre le dice, todas estas cosas te enseñorearás de ella, todas te las he dado para comer, para abundancia, para que te goces, para que las administres. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el propósito original de Dios con todo ser humano. Sin embargo, tan terrible fue la rebelión, el pecado del hombre, que Jesús tuvo que intervenir de esta manera que nosotros ya sabemos cómo intervino, con su sacrificio, con su resurrección, y con dejarnos el Espíritu Santo y constituir una iglesia que pudiera ser luz al mundo. Y ese va a ser el propósito, porque cuando Jesús venga, no nos va a llevar al cielo. ¿Me entiende? Jesús va a establecer su reino aquí en la tierra, para que nosotros reinemos aquí en la tierra, para poder vivir realmente una eternidad y disfrutar de esta creación que Dios ha creado. Sin embargo, Dios dice de que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero ese siempre ha sido el propósito de Dios. ¿Me entiende? Ya, mi niña, voy al tiro. Entonces, eso... Venga, mi nena. Sí, yo la voy a mudar al tiro. Salud, diga ahora. Entonces, eso, hermanos amados, hermanas amadas. Entonces, ¿cómo se llama? Nos encontramos, ¿cierto?, con este propósito de Dios que trasciende lo que está aquí. Por eso que usted se encuentra con
¿cómo se llama? Muchas personas, ¿cierto? Que dicen, ¿para qué voy a traer hijos al mundo? ¿Cierto? En este mundo perverso, en este mundo malo. Dicen, mejor aborto, porque como no tengo dinero, sé que no le voy a poder, ¿cómo se llama? Comprar. Entonces dicen que toda la gente pobre aborte. Entonces, es una estupidez, es una enfermedad mental. Perdón que lo diga así, es una enfermedad mental. Pero llega justamente a encontrar esto que también encontró el rey Salomón, ¿cierto? Que no hay esperanza. Si yo no pongo los ojos en Dios y en el reino de, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, obviamente nos vamos a encontrar con un mundo donde no hay esperanza, porque toda la esperanza que podamos encontrar van a ser limitadas, van a ser temporales. ¿Me entienden? Eso, amados. Hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Que Dios las bendiga. No sé si alguien quiere decir algo.